Y como parte de nuestra historia, tú has hecho mucho para este país, tú has hecho mucho y has contribuido de muchísimas maneras. Pero entonces, en esta ocasión en particular, sí nos interesa saber eh, esa génesis de lo que fue el Fondo Cinematográfico. Eh, Tú tuviste obviamente mucho que ver en esto. ¿De dónde te surge esa idea de crear este fondo? ¿Qué tú identificaste que dijiste, espera, yo creo que podemos ir por este lado para crear esto y poder tener esto? ¿Quieres que empiece? Sí, como tú quieras. Este documento que ustedes ven aquí es un documento que en su momento le llamamos Cinesi. Y te hago el cuento rápidamente. Jacobo me convoca a que yo produzca lo que le pasó a Santiago. ¿Cuál es siempre el problema con hacer cine? Con que se paga. Así que yo empecé a buscar, y hablo en términos de yo, solamente porque es una realidad. El productor es el que le corresponde hacer ese trabajo, ¿no? Y empecé a buscar alternativas para tratar de conseguir dinero para hacer lo que le pasó a Santiago. Y yo me inventé esta cosa que se llama Cinesi, que es, sin lugar a duda, la génesis, como tú mencionaste, de lo que se convirtió en el Fondo de Cine, que fue aprobado en el 2001. Esta gestión yo la comencé en 1986. Oh, wow. Eso es así. Yo preparé este plan, que el propósito que tenía era crear una cuenta revolving. No sé cómo se usa esa palabra en español, fíjate, con lo financiero que yo he sido. Pero es una cuenta revolving. ¿Por qué revolving? Porque íbamos a tratar de conseguir que el gobierno de Puerto Rico nos aportara una cantidad de dinero y nos ayudara a conseguir que la industria en general, los restaurantes, la Coca-Cola, los refrescos, lo que fuera, nos ayudara a conseguir que esas personas aportaran y se pusiera ese dinero en un fondo para inicialmente hacer lo que le pasó a Santiago, pero posteriormente, con lo que produjera lo que le pasó a Santiago, seguir ayudando a que otros productores tuvieran la oportunidad y otros soñadores, porque para hacer cine en Puerto Rico en este momento había que ser bastante soñador, créeme. Y yo hablé con Rafael Hernández Colón, fuimos mi papá, Tommy Muñiz, fue Jacobo Morales, fui yo, estuvo Hernández Colón y estuvo un ayudante de él de las Islas Vírgenes, que se me escapa su nombre, pero podemos buscarlo, que era un hombre negro, guapo, atleta. Y inmediatamente Hernández Colón le dijo a Jacobo y a Papi, ya es hora de que el gobierno comience verdaderamente a ayudar a la industria. Katy, yo organicé para en el casino allí en San Juan. Nosotros íbamos a cerrar todas las ventanas y las aberturas para crear una cámara negra. Okay. En allí en el casino, íbamos a reproducir 2 o 3 escenas de la película
antes de que pasara nada. Ya yo lo tenía todo organizado, lo único que faltaba era que el gobernador dijera yo voy a estar allí para que viniera la prensa, porque que Pedro Muñiz y Jacobo Morales fueran a hacer una película, sobre todo Pedro Muñiz, porque Jacobo ya había hecho películas importantes. Yo no había tirado ni un pie de película en mi vida, ni había participado en eso, excepto por mi relación con la televisión, etcétera. ¿Qué pasa? Después de yo haber hecho todos estos preparativos, ¿no? El gobernador no respondía, el gobernador no respondía, el gobernador no respondía. Y 2 días antes, ese señor me confirmó que el gobernador iba a venir. Y yo le dije, ustedes tienen que ser las personas más irresponsables que yo he conocido en mi vida. ¿Cómo yo voy a hacer un montaje como este? A espera de que ustedes me digan que sí o que no. Esto yo lo cancelé hace 10 días. Yo no puedo hacer esto. Pues nos da mucha pena. Así mismo, mira esa carita. La gente no ve la carita que tú estás poniendo, pero así se escribió la historia. Muchas promesas, como siempre, sobre todo de los PNP-PPD, y nada para cumplir con el desarrollo verdadero y sustantivo del país. Así que yo cogí mi idea, la guardé, y a puro pulmón hicimos lo que le pasó a Santiago. Tuvimos algunos auspiciadores. Bueno, no entremos porque aquello fue una lucha titánica hasta el punto que yo conseguí que me prestaran a mí, en mi carácter personal, $200,000. Para arrancar el proyecto. Para terminarlo, para hacerlo, Vale. porque ya teníamos $45,000 del Instituto de Cine, teníamos algún dinero que le habían dado a Jacobo de otro endowment que ahora no me acuerdo, del Instituto de Cine, no, del Instituto de Cultura. Y habían como 95,000 o 100,000 pesos, y entonces yo me tiré a la calle a conseguir auspiciadores que tú los ves en la película, Yaucono, Picú, Sevenop, esto, aquello, y llegamos como hasta 150,000 pesos, pero con eso, tú sabes, Santiago es una peliculaza. No porque la haya hecho yo, sino porque lo reconoce el mundo, ¿no? De que es una peliculaza. Y con eso no íbamos ni a primera. Así que en ese momento yo me convierto en el socio igualitario de Jacobo. Jacobo, yo voy a conseguir este préstamo, yo me voy a correr este chance. Pero tenemos que ir a partes iguales en todo, ¿no? La película tiene que ser de ambos. La película se hizo con mucho esfuerzo. De hecho, hay un cuento bien chévere y Silverio Pérez puede dar fe de esto. Cuando fuimos a los Óscares, mientras todo el mundo estaba en la celebración, ¿dónde están los productores, Katy? Haciendo cosas, buscando, resolviendo, lo que fuera. Y yo estaba reunido, tuve 2 reuniones con posibles distribuidores. Uh-huh. Y cuando llegó la presentación, que estaba Kurosawa, que estaba Spielberg, que estaba Jacobo, que estaban Giuseppe Tornatore de Cinema Paradiso, tú sabes, Jacobo estaba entre medio de ese momento, los productores más importantes del mundo, y él era uno de ellos. No es que él cayó allí, él era uno de esos directores. Él tenía y tiene, ¿no?, esa capacidad. Pues cuando yo estaba afuera, de momento yo oigo unos aplausos y unas cosas, y como a los 2 o 3 minutos entro y Silverio me dice: te acaban de dar un aplauso aquí, qué terrible que no hayas estado para recibirlo. Y yo dije: ¿alguien lo grabó? Y dice: sí, porque él estaba con
el programa ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Ah? Y fue porque fueron preguntando cuánto habían costado cada una de las películas, y aquel dijo 7 millones, aquel dijo 10 millones, aquel dijo 5 millones, y cuando Jacobo llegó dijo, y se lo agradezco siempre. Bueno, la verdad que nosotros hemos tenido algo que ellos no han tenido, y es que hemos tenido un productor de primera clase. Aquí, incluyendo la promoción que hemos invertido en este proceso, esta película, con publicidad y todo, nos hemos gastado 500,000 pesos. Y hubo un aplauso estruendoso, que yo me perdí. Pero esa es la labor del productor. El director hace su trabajo, el productor hace su trabajo, el PA hace su trabajo. ¿Qué pasa? Después que hicimos la película y el éxito de la película, y entonces Pedro Muñiz era el cheche de la película en los productores. Yo me río porque tuve mucha suerte en eso. Quizás mucho esfuerzo, pero mucha suerte. Empieza a moverse en Puerto Rico un grupo de personas que empiezan a bregar con APCA, y empiezan a tratar de revivir todos estos procesos. Ya yo había ido a representar a Puerto Rico y fui parte de la Junta de Directores, te lo digo para ti más que otra cosa, de la Federación Fílmica Caribeña. Ahí estaba el director famoso haitiano, que ahorita nos acordamos, tú sabes quién es, y yo me acuerdo el nombre, y otros directores famosos. Bueno, la cuestión es que se enfrió la cosa, empieza a surgir esta movida para darle fuerza a APCA. Yo recuerdo que me llegaban las invitaciones y yo le decía a Iniabel, tenemos que ir a esto, en algún momento tenemos que ir a esto porque, tú sabes, nos interesa mucho el cine, lo que sea. La cuestión es que yo fui a una reunión que estoy seguro que fue en el teatrito de la escuelita de don Ricardo Alegría. No sé si sabes que allá hay un teatrito. Pues ahí hubo. Fue algo un poquito decepcionante para mí. El cuarto estaba tan oscuro como el futuro del cine. Oh my God. Era algo. Eso es mucho que decir. Era algo que me dio mucha pena. Pues la cuestión es que en lugar de darme pena y irme a dormir a mi casa, dije, pues vamos a meterle mano. Y entonces empezamos a bregar, y en un momento dado, Monchi Almodóvar, Ramón Almodóvar, me llama porque había una reunión en la Linterna Mágica. Y yo estoy en mi casa y me dice, Pedro, ¿tú no venías para acá? Y yo le digo, bueno, lo que pasa es que se me ha complicado el día y ha sido una cosa, no, porque es que estamos aquí haciendo las elecciones. Y yo, pues chévere, pues dime, y yo voto por alguien. Y dice, no, es para que tú seas el presidente. ¿Cómo? Yo fui presidente de APCA. Eso prácticamente nadie lo sabe, porque duré poco. Y te explico por qué duré poco. Duré poco porque me envolví en la lucha por la liberación de Vieques. Yeah. Y entonces yo no quería que mis luchas afectaran a APCA. En una reunión en la oficina de Belda González, que fue nuestra aliada, estaba Monchi, estaba Elienil Cadilla, y estábamos discutiendo las distintas posibilidades. Era un grupo como de 8 personas, incluyendo a Belda y la ayudante de Belda, Cuca Saldaña. Ahí no estaba en esa reunión también, y me corrige, Efraín López Negro. No, ahí no estaba todavía. Él no estaba ahí todavía. Él fue instrumental en esta cosa, pero él no estaba en esa reunión. Esa fue la primera reunión como tal, ya involucrando a APCA. Sí. Ya.
Sí, bueno, ya habíamos tenido, pero Exacto, pero esa fue como que... pero para- hablando de la génesis Ajá, ajá. del fondo, están hablando, ¿no? Que qué podemos hacer. Hubo una reunión donde se decidió cerrar APCA Ya. para que solamente recibieran dinero los que estuvieran en este grupo en particular. Y pues a mí me pareció bien porque había que buscar cosas más concretas. Yo no lo propuse, pero se propuso, se votó democráticamente y se aceptó. Y estamos buscando dinero colectivo. Ya. ¿Ah? Y él se me acerca y me dice, Pedro, pues yo les había sometido copia de esto. Y él me mira así, nadie nos está oyendo. Él me dice, Pedro, leí la propuesta de Cinecin. Yo creo que ese es el camino, Pedro. Y yo digo, bueno, yo también creo que es el camino, pero es bastante arrogante de mi parte decir que este es el camino. Pero si tú lo traes, lo conversamos y arrancamos por ahí. Ese fue el día en que realmente nació el Fondo de Cine Puertorriqueño. Ese fue el día 1. Y yo le dije, pues manos a la obra. Y empezamos a trabajar. Me alegra mucho. Monchi estaba. Sí, Monchi estaba. mencionaste. Eleni, Monchi, él, alguien más, Cuco, éramos como 8 personas. Y Velda. Y Velda y Cuca. Y comenzamos a trabajar. Y empezamos a hacer reuniones. La primera reunión oficial del Fondo de Cine fue en mi casa, como dijo Eduardo. Yo vivía en una casa bien grande, bien bonita. Eso es antes de ser cineasta y después de ser cineasta. Esta casa cabe 4 veces en aquella casa. Oh, wow. Y esta es grande. Bueno, yo no necesito más nada. Yo soy tan feliz luchando por Puerto Rico, eso sí. Eso, si yo tuviera que dejar de luchar por Puerto Rico, se me iría la felicidad. Vamos a ponerlo así. Y el motivo de vida. En esa reunión que yo te digo, fueron como 40 personas o 50 personas. Estaba Elba Luis, la primera vez que la vi en mi vida. ¿Sabe quién es Elba Luis? No sabes. No. Ella pasó sin pena ni gloria. Pero en un momento dado era el futuro del cine puertorriqueño. Mira, el futuro del cine puertorriqueño, entre comillas. Empezamos a trabajar y preparamos una propuesta basada en esta propuesta. Fíjate, ahora no me acuerdo dónde puede estar eso primero que nosotros preparamos. Tienen que estar, yo tengo maletines de APCA. Maletines. No lo dudo. Y bueno, empezamos a trabajar para hacer este cuento largo, corto, que ya ha sido bastante largo, yo hablo mucho. Empezamos a visitar a los representantes y a los senadores. Yo te tengo que decir, y esto te lo digo como un hecho y no como una hechonería, yo prácticamente me mudé para el Capitolio. Robertito Vigoró, un día nos encontramos en el pasillo, me dice, muchacho, consíguete un trabajo. Yo dije, estoy haciendo lo que se supone que tú estés haciendo, Robert. Yo lo quiero mucho. Lo quiero mucho, ¿no? Tenemos una relación muy buena. La cuestión es que en ese momento se conjugan varios intereses de personas que estaban verdaderamente comprometidos en hacer un fondo de cine que permitiera que los productores puertorriqueños
los locales hicieran cine. Valga la aclaración. Valga la aclaración. Ahí estaba Elienit Cadilla, ahí estaba Efraín López Neris, ahí estaba Abdiel Colbert, estuvo bastantes veces, ahí estaba Monchi, ahí estaba José Artemio, también entraba y salía, así que a él también hay que agradecerle. Y más importante que todo, ahí estaba Iván Gonzalo Ortiz. ¿Sabes quién es? El papá de Iván Dariel. Que empezamos nosotros visitamos todos los senadores y una gran mayoría de los representantes para presentarle el proyecto. Yo te lo tengo que decir porque sin Iván Gonzalo Ortiz no hubiera existido Fondo de Cine. Olvídate de Pedro Muñiz. Él estaba ahí conmigo, yo estaba con él. Tú sabes, era una lucha fuerte. No menosprecio a los otros. No los menosprecio. ¿Sabes? Esto fue un esfuerzo combinado, conjunto. Esto no es que Pedro Muñiz inventó esto y mira, gracias a Pedro Muñiz hay un fondo de cine. No es así. Sí, no fue un es esfuerzo así. colectivo. Fue un esfuerzo colectivo. Yo no niego que yo puse la semilla, que yo traje la idea, etcétera. Pero fuera de eso, si ellos no están, esto no hubiera pasado. Porque la gente piensa que puede resolver los problemas solos y no es verdad. Por eso no les importa Luma. Porque si yo pongo placas solares, ya resolví mi problema. Que se joda el vecino, tú sabes. Uh-huh. Está del carajo. Ok. ¿Qué pasa? Te estaba contando que se unieron ellos, estuvimos trabajando. Yo renuncio a ser presidente. Monchi vuelve a ser presidente de APCA y a mí me meten preso por la lucha de Vieques. Y yo dije, anda para el carajo. Ahora yo preso, esto se va a quedar en el aire. Y Iván Gonzalo me dijo, esto no se va a quedar en el aire. Y le metió el pecho prácticamente solo en un momento crucial. Porque ya tú verás que el fondo y el cuento es tan largo que es como para escribir un libro. Porque nos encontramos con una persona en el instituto, en la corporación de cine que realmente fue algo bien frustrante para nosotros y para mí personalmente. Pero a mí me meten preso en mayo y esto se está dilucidando en ese momento, en la Cámara, etcétera. ¿Qué pasa? Con la lucha de Vieques, yo voy a Washington a cabildear por los cabilderos de Vieques. Y allí conozco a Luis Vega Ramos. Y le digo, Luis, yo quisiera irme y darme un palito contigo. Y entonces Luis me dice, pues sí, ya terminamos. Y fuimos a una barra en Washington. Y yo le hago el cuento que él pudo haberse ido a buscar una novia. Porque se quedó hablando conmigo. Me interesó mucho el tema. Él es un cinéfilo terminado. De hecho, en ese momento sabía mucho más de cine de lo que yo sabía en ese momento. Y todavía no sé mucho, sé bien poquito. Y él me mira así y me dice, yo te voy a ayudar. Y yo digo, wow, aquí tenemos un break. Y él trabajaba en la oficina de Carlos Vizcarrondo, que era presidente de la Cámara de Representantes en ese momento. Vamos a una reunión con los asesores que eran Alejandro Soriano y Valentín, el apellido es Valentín,
otro nombre que se me olvida. Y vamos a esta reunión y preparamos más o menos, de acuerdo al plan, un posible proyecto. Ya. Valentín y Soriano le meten mano a todo lo que da y preparan el proyecto del Fondo de Cine. El proyecto del Fondo de Cine, yo salgo de la cárcel y Iván ha seguido el trabajo y empezamos ya las reuniones finales y vamos a hablar con Carlos Vizcarrondo. Yo voy a hablar con Carlos Vizcarrondo, a quien conocía de antes. Bueno, mucha gente me conoce sin yo tener, tú sabes, sin necesariamente, pero lo conocía. ¿Qué pasa? Fuimos Eliani Cadilla y yo a esta reunión. Nos habían citado y nos la habían pasado para 2 semanas después. En medio del el tiempo constreñido que teníamos, porque la legislatura se va de vacaciones o lo que sea. Bueno, la cuestión es que llegamos, y Eliani puede dar fe de esto. Nos sentamos, está Luis Vega Ramos, está Carlos Vizcarrondo, Carlos Vizcarrondo en un sofá como este, Eliani y yo. Y yo empiezo a hablar, le digo, no, porque yo quiero hablar sobre este proyecto porque es importante. Y no había pasado un minuto que él miró el teléfono, el reloj. Y yo le dije, espérate, Carlos, no puedes estar mirando el reloj. ¿Tú sabes por qué? Porque tú trabajas para mí. Nosotros nos cancelaron esta entrevista y hemos esperado 2 semanas. Y ahora hemos estado esperando afuera de este salón pacientemente más de 1 hora. Así que no puedes tener prisa. Y él me dijo, bueno, Pedro, lo que pasa es que uno tiene otras cosas también que hacer. Y yo, pues, pero en este momento me tienes que escuchar. ¿Ok? Y me dijo, ok, pues dale. De quererse ir, estuvimos más de 1 hora allí, porque entonces él seguía haciendo preguntas y haciendo preguntas sobre el fondo, cómo iba a operar el fondo, etcétera, hasta el punto que presentó el proyecto, se aprobó el proyecto y Sila lo hizo realidad el 1 de agosto del 2001. Hacía 2 meses que yo había salido de la cárcel. O sea que mira, fue cayendo. y mira que se quita. Por eso digo que si Iván Gonzalo no hubiera seguido ahí, la historia sería otra. Wow, lo que es tener gente que cree, ¿verdad?, los ideales de uno, eso es exquisito. Sí, ¿verdad? Y más, por ejemplo, en los proyectos. En los proyectos y ese movimiento colectivo y ese esfuerzo que ustedes hicieron marcó muchas cosas, porque, por ejemplo, se crea el fondo, obviamente, pues con el propósito de que todo el mundo pudiese hacer películas y producir y toda la cosa, que sí han salido proyectos de ahí. Muchos proyectos. Lo que pasa es que se dejó caer. Sí, y sí, por ejemplo, sí me gustaría, ¿verdad?, quizás a lo mejor pincelar, por ejemplo, las figuras políticas que realmente estuvieron ahí para que el proyecto se diera. Fue este señor que finalmente lo presentó. Carlos Vizcarrondo. Luis Vega Ramos, que que fíjate, Luis Vega Ramos siempre, Belda, para mí siempre que se mencionó todo esto, yo creo que la figura de Belda ha sido bastante importante en el proceso. No bastante, importantísima, pero no solamente en el Fondo de Cine, en muchas cosas. En muchas cosas, claro, de la cultura, claro. Siempre se ha visto envuelta en todo lo que tiene que ver con cultura, cine, teatro, música y en los medios, que me parece, yo creo que de las pocas que ha creído en este movimiento. Pues mira, ahora que me haces esa pregunta, yo creo que nosotros tuvimos que empujar a Carlos. Si Luis Vega Ramos no empuja a Carlos, quizás no existiría el Fondo de Cine, porque él fue el que lo logró y el que convenció a Carlos Vizcarrondo de que 2 de sus asesores importantes le dedicaran tiempo a esto. Nos reunimos muchas veces
Alejandro Soriano y Valentín y yo. Mencioné a Efraín López Neri, ¿verdad? Lo mencionaste como parte, o sea, él se integra de la segunda reunión en adelante. Cuando ya estábamos en Donde Verdad. Claro. Déjame decirte que nosotros hicimos varias reuniones en Sagrado Corazón. Ok. ¿Conoces Sagrado Corazón? Claro, soy egresada de Sagrado. Ok, pues hay en la sala de la facultad, Sí. que está en el segundo piso. Sí. ¿Sabes cuál es? Claro. Nosotros llenamos esa sala de la facultad, 145 personas. Aquello fue apoteósico. Estaba Joe Ramos de Caribbean Cinema, estaba uno de los representantes, porque en aquel momento todavía existía la otra compañía, Uometco. Bueno, pero hubo 2 o 3 reuniones concurridas y esa reunión donde hubo gente de aviso, ya nosotros habíamos preparado el proyecto. Te tengo que decir que Elba Luis llegó allí y nos acusó, o me acusó a mí, por la razón que fuera, de que yo había hecho un plagio de la ley de Irlanda, la ley de cine de Irlanda. Yo dije, ¿de qué tú estás hablando? Y alguna gente que no son bien intencionados, pues le hicieron caso a ella. Y yo, mire, aquí nosotros hemos estado trabajando. ¿Usamos la ley de Irlanda? Sí. ¿Usamos la ley de Chicago? Sí. ¿Usamos la ley de Miami? Sí. ¿Usamos leyes de todas partes del mundo? Sí, porque uno se nutre de las experiencias de los demás, pero eso que usted está diciendo es una... ¿cuál sería la palabra? No es una canallada. ¿Eh? Bueno, la cuestión es que ella siguió, etcétera, y yo renuncié. Yo dije, ok, nos vemos. Hagan el fondo de cine ustedes. Eso fue así. Me fui. Cuando ahí fue que empezó a decaer como tal el fondo. No, todavía el fondo no existía. Eso yo hice un flashback ahí. Ok. Hice un flashback. Ya. Eso es antes de que yo estuviera preso. Eso es cuando estamos ya. dándole fuerza a esto para que existiera. la industria estuviera detrás del proyecto y pudiéramos hacer vistas, que tuviera mucha gente y que pues personalidades del cine. De hecho, quien me ayuda en último caso a dar un puntillazo final, ella no hizo mucho, pero tú sabes que a veces la presencia, si Bad Bunny vuelve a Puerto Rico y dice, yo llegué aquí porque yo no me voy a ir de aquí hasta que saquemos a Luma, sacamos a Luma. Pues fue Cordelia fue conmigo a esta reunión con Carlos Vizcarrondo. Carlos Vizcarrondo estaba maravillado, ¿no? Imagínate. ¿Quién no va a estar maravillado con Cordelia? Hermosa, inteligente, pro cultura, o sea, estamos hablando de Cordelia González. Eso es así. Pues eso era lo que ahorita se me había olvidado de estas reuniones que hubo, porque esto fue un proceso largo y tendido. Mucho trabajo. No yo nada más. Todos trabajamos mucho hacia eso. Me iba a hacer otra pregunta. Una vez está el fondo corriendo, ¿cuál es el detonante para que entonces, no sé si decir no funcionara o decayera, o qué pasó ahí? ¿Cómo me lo quieres dilucidar? Cuéntame. Bueno. Porque para mí, o sea, escuchándote hablar y obviamente lo que hemos leído, lo que ha salido en los medios, lo que se ha visto en ese momento, era un fondo que de hecho, una de las preguntas que te quería hacer es que se estaba proponiendo a que no fuera un préstamo, pero entonces, ¿por qué terminó siendo un préstamo? Eso es una pregunta que podemos abarcar un poquito más adelante. Pero sí, quiero que entonces que veo tu carita y como que son tantas cosas. Son muchas cosas, porque estamos condensando aquí, es como la historia. Tú puedes hablar de los árabes en España en 5 minutos. Ya. Estuvieron 700 años.
Sí. Ese es el asunto de la compresión de la historia. Después que se aprueba el fondo, teníamos que aprobar un reglamento. Ya. En esas reuniones estaba, ¿cómo se llama el documentalista? Que ya ustedes lo entrevistaron. Está Iván Nieves. Iván Nieves. Iván Nieves participó mucho en esto, que no quiero que se me olvide, porque la verdad es esa, que él participó mucho. Y empezamos a trabajar para desarrollar un reglamento. La oficina de la Corporación de Cine prepara un reglamento. Ya. Y nosotros cogemos el reglamento responsablemente y estuvimos horas trabajando sobre ese reglamento. Nosotros hicimos más de 30 o 40 recomendaciones, cambios, correcciones, etcétera, incluyendo que la primera página era primera página 2 veces. ¿Qué quiere decir eso? Decía página 1 y la siguiente página decía página 1. No importa, pero era un error. Ya. Después de varios meses y de estar luchando para impulsar y establecer el fondo de cine, nos devolvieron el reglamento para aprobación. No habían hecho ni incorporado ninguno de los cambios. Inclusive, la página 1 estaba 2 veces. Continuaba con el error. Que era lo más sencillo de corregir, ¿no? Ujú. Era numerar las páginas nuevamente. Nos dimos cuenta de que estábamos luchando una pelea grande. Finalmente, vamos a la Cámara de Representantes. Tenemos una reunión. La directora de la Corporación de Cine va, en lugar de ser con nosotros, es nuestra antagonista. Allí estábamos Efraín López Neri, Abdiel Colbert, Elianín Cadilla, Monchi Almodóvar y yo. Y era tan burdo el proceso que José Chico era que era PNP, el que estaba dirigiendo la vista. Y Efraín López Neri se paró y dio una muy buena exposición, corta, pero una muy buena exposición. Y este hombre que sabía que todos los que estábamos allí éramos contrarios a su ideología, dijo, pues miren, yo creo que esto no se puede resolver aquí. Y le dio instrucciones a la directora de la Corporación de Cine a que se reuniera con nosotros, hiciéramos una mesa redonda, discutiéramos los cambios, los aplicáramos y volviéramos a otra vista para poder aprobar el proyecto. Nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Sencillamente se prepararon los cambios, se hicieron. Es más, no me extrañaría que todavía ese reglamento tenga la página 1 2 veces. Pero nosotros estábamos conscientes de que si nosotros seguíamos en el fondo de cine nunca iban a hacer. Así que fuimos y aceptamos lo que teníamos y se aprobó el fondo de cine. El fondo de cine, Katy, tenía una particularidad y era lo que te dije ahorita, era revolving. Y esta cuestión de que se convirtiera en un préstamo versus en un grant, siempre fue desde el principio, siempre iba a ser un préstamo. Lo que pasa es que tú no ibas a tener que pagarlo. O sea, que es un grant, pero con Las especificaciones de lo que conlleva un préstamo, ¿no? Es correcto, ¿por qué? Porque según se pensó el plan, nacía el proyecto, se llevaba a cabo, se presentaba el proyecto y todo el dinero que entrara tenía que ir a replenish. Oye, estoy gringo hoy. Yeah. A rellenar el fondo para que poco o mucho
el fondo siguiera creciendo, lo que no pudieras pagar se condonaba. Ese es el caso de Cayo. En Cayo a mí me dieron 983,000 pesos, una cosa así. Y la película produjo en Puerto Rico como 170,000 pesos, más o menos. Y todo ese dinero, yo no me quedé ni con un peso. No está en mis genes. Ni en, o sea, yo no hice ninguna trampita para coger estos chavitos, no. Yo me pelé. Porque además del dinero que me dieron, yo metí más de $300,000 míos, que nunca vi de vuelta. No me quejo. Hice una película bien bonita. Le dimos trabajo a mucha gente. O sea, así que yo sí me da pena que los trabajadores del cine no me trataron bien. Pero yo entiendo que ellos han entendido que ellos estaban, en ese momento, no se portaron bien conmigo. Y como quiera, no me importa. Tú sabes, la realidad es que yo he vivido una vida tan feliz. Puedo luchar por mi país, tengo una familia extraordinaria, no solo mis hijos que son seres humanos espectaculares, es la familia Muñiz, la M, cómo este país respeta a la familia Muñiz, porque no somos pillos, porque no somos cogioqueros, porque no andamos diciendo mentiras. Así que eso sucedió. Y como quiera, yo voy a decir que Cayo, que somos Iniabel y yo. A ver, Iniabel es un factor bien importante. Es pilar en el proyecto. Es correcto, es pilar en el proyecto. Devolvimos todo el dinero y ellos se quedaron con la película no es mía. Yeah. Y pues se condonó esa deuda. ¿Por qué nosotros hacemos Cayo, Katy? Porque nadie sacaba un proyecto y el fondo de cine se iba a quedar en el aire. Nadie sometió un proyecto. Entonces Iniabel me mira un día y me dice: Pedro, tenemos que hacer un proyecto porque si no todo este esfuerzo se va a morir. Y entonces yo dije, pues sí, vamos a empezar con la historia de Paco, que es Cayo. Uh-huh. Y aún para lograr ese contrato fue tan difícil. Si no es por el licenciado Doel Quiñones, nosotros no hubiéramos logrado hacer esta película. Cada vez que yo lo veo, y Iniabel y yo lo vemos, se nos llena el alma de gozo porque fue tan decidido. Doel, donde quiera, ya me lo encontré el otro día. Si me oyes en algún momento, nuestro amor y nuestro agradecimiento para ti. Pues así nace Cayo. Y pues hubo muchas novatadas, aunque yo hubiera producido Lo que le pasó a Santiago, que años después yo me di cuenta que eran novatadas. Inclusive el guión lo escribió Iniabel, yo aporté, y Emilio Rodríguez. ¿Sabe quién es Emilio Rodríguez? El compañero de Aguilda Colón, que iba a casa y se sentaba en la computadora en la casa grande. Y entonces, cuando tenía una duda, le gritaba: ¡Ini! Todavía nosotros somos excelentes amigos y todavía nos vemos y dice: ¡Ini! Y pues, pero yo pienso que Cayo es una película bien bonita, una película extremadamente bien hecha. O sea, a mí ese orgullo de haber perdido dinero, que es muy novelesca, todas esas cosas las acepto, pero de que es una película bonita, con unos paisajes bonitos, con una historia bella, yo sé que es así. Pero me ibas a hacer otra pregunta. No. Básicamente, escuchándote hablando de Cayo,
también nacen nuevos talentos que no se habían descubierto en el momento. Ahí está Aris. Con uno de los personajes más preciosos de la vida. Película y de ella. Y de ella como actriz. O sea que fue un proyecto sí importante en nuestra industria, en nuestra historia. Sí, lo fue. Qué bueno que tú digas eso. Yo me siento bien orgulloso. El fondo arranca con Cayo y lo próximo es la película. Creo que hubo un documental, que ahora no me acuerdo cuál es el documental, que fueron como $80,000 o algo así, no sé si era Sonia o Ana María, o alguien hizo un documental. Lo próximo fue Cimarrón, de Iván Gonzalo. Iván Gonzalo, exactamente. Iván Gonzalo y yo estábamos bien unidos. Y seguimos unidos. Yo cumplí 70 años el otro día y él fue a mi fiesta de cumpleaños, cosa que me honró. ¿Por qué no funcionó el fondo? Uno, porque la forma de escoger los programas fue una forma no demasiado complicada, pero sí irrespetada. Aquí había unos jueces, un jurado para escoger los proyectos. Ajá. Entonces se escogían los proyectos. Yo fui parte de una de las convocatorias y te puedo decir que el trabajo que hacían los jurados era excelente. Entonces se cogían los proyectos y entonces la gente empezaba a protestar. No escogieron el mío porque el de Katy porque Katy es amiga de Pedro. No, nunca fue así, pero eso sucedió así. No, cogieron a aquel porque era amiga del otro, cuando la realidad es que eso, por lo menos cuando yo estuve, jamás jugó ningún papel en la decisión. Eso empezó entonces a complicarse. La gente no quería ser parte del jurado. Trajimos jurados internacionales para que juzgaran. Y se hizo demasiado complicado. Además que yo no sé esto de por sí, pero nadie devolvía dinero. Y entonces yo dije, wow, pero tú sabes, se supone que sea un revolving para que el dinero que entra del gobierno, y eso está explicado ahí. Y si no está ahí, está en el otro. Yo pensaba que nosotros podíamos recoger inicialmente $15 millones. Con esos $15 millones, que no había que recoger más nada momentáneamente, yo calculé que se podían hacer 45 películas puertorriqueñas. ¿Por qué? Porque había películas que iban a ser exitosas, sin lugar a dudas. Había películas que no iban a vender ni 2 pesos. Había documentales que no se pensaba que recuperaran el dinero. Pero si tú tienes $15 millones y los repartes, si digamos que le da 600,000 pesos a cada uno y ellos siguen echando de nuevo al pote, esto no se acaba, el dinero no se acaba nunca. Y en el caso del fondo, más todavía, porque se aprobaron 3.6 millones de dólares al año. Te mueres de la pena, ¿verdad? Sí, porque en realidad, si ahora mismo, digo, ¿verdad? Esto es un tema escabroso. Estuviésemos haciendo muchas más producciones anuales. Muchas más. Puertorriqueñas. Y probablemente con miras a sabrá Dios si poder exportarla. Porque tenemos ese movimiento económico. Es que eso va a ocurrir. Mira Santo Domingo cómo está exportando. Es increíble. Y cuando nosotros empezamos, allí se había hecho una película, la de Agliberto Meléndez, Pasaje de Ida. No, boleto de ida, pasaje de ida. Pero tú sabes que esto fue desvirtuándose hasta el punto que el ser humano más asqueroso que ha
existido en el mundo, que se llama Cobo Santa Rosa. No hay nadie más basura que ese ser humano. Recibe dinero. Ah, tú no lo sabías, ¿verdad? Pero la gente no sabe las cosas. Recibe dinero, ¿por qué? Porque esto, en el proceso de desarrollar un plan de incentivo, se abrió la puerta para la televisión. Así que muchos programas de televisión, y cuando se estaba discutiendo esto, que Luis Rifkol fue uno de los que trajo este planteamiento, yo dije, si abren esa puerta hasta Cobo Santa Rosa, va a poder tener dinero. Y así fue. Y así es. Yo no sé, yo le pregunté a Manuel Sidre, yo tengo su teléfono, nunca me contestó. Si era verdad que él recibía y si era verdad que eso tenía que terminar, porque nosotros no podemos estar pagándole dinero a alguien para que le haga daño a la gente gratuitamente. ¿Por qué llegué a ese? Ahí se desvirtúa el todo. Entonces empiezan los incentivos que cuando nosotros presentamos este plan, que usamos el de Irlanda, el de Alemania, el de todos estos modelos, el país que más ofrecía 40% de los costos incurridos en el país, más te daban una facilidad de, por ejemplo, si tenían hoteles que ellos podían facilitar y ese tipo de cosas, pero eso era todo, porque ellos estaban conscientes de que si ellos querían traer a alguien a producir ¿sabes? Tenían que poner otras cosas. Y en Puerto Rico se comenzó con eso. Esto comenzó con Pedro Rosselló. Ya tú sabes que el comienzo no es bueno. Para la serie aquella que hicieron en el hipódromo, que se me olvida su nombre, que él llegó en un helicóptero. Se hizo esta serie y esta fue la ley 20. Así se llamó esa ley. No sé cómo se llama, cuál es el número que tiene ahora. Eso siguió desvirtuándose hasta el punto que, como te dije, hay mucha gente que tiene nada que ver con la industria del cine que reciben incentivos. Ahora, los que reciben incentivos del fondo de los incentivos de cine de Puerto Rico, yo verdaderamente pienso que el dinero está yendo más a los productores que al beneficio del país. Yo creo que hay varios millonarios. No voy a mencionar a nadie, pero ustedes saben que yo sé, que yo conozco. ¿IBU tuvo que ver también en esto? El IBU, cuando se implementó el IBU. No recuerdo, Katy, no creo. No creo que el IBU haya tenido que ver en eso. Porque cuando se implementó... no tuvo que ver, porque cuando se implementó el IBU, yo llamé a Luis y me dijo, el fondo está fuera de eso completamente. Okay. No tuvo que ver, que ver. Hasta donde yo conozco. Bueno, ¿qué pasa? Que al desvirtuarse el proceso y el propósito, ya entonces los dineros se han ido yendo a otros sitios que no es el Fondo de Cine Puertorriqueño. En un momento dado que yo me desligué completamente, el Fondo de Cine, el protocolo del Fondo de Cine desapareció. Porque la realidad es que aquí hay una industria de cine sólida. Pero no tiene nada que ver con nosotros. Exacto. Con nosotros tiene que ver que los técnicos tienen trabajo. Exacto. Y yo estoy a favor de que los técnicos tengan trabajo. Yo lo que estoy en contra es que el dinero y los créditos que se dan vayan 80% para los productores y 20% para los técnicos. Yo pienso que debe ser al revés. 80% para los técnicos y 20% para los trabajadores. Eso es lo que no podemos acabar de entender como seres humanos. El que trabaja tiene que tener el derecho
de participar en mayor medida que el que aporta el capital, que son gente inteligente y que saben moverse y muchas veces sin ellos no se logran muchas cosas. Chévere, gánate tu parte, pero no puedes abusar. No puedes abusar. ¿Qué hubiese hecho Pedro Muñiz para que ese fondo cinematográfico se mantuviera? Esa es una buena pregunta. Yo pienso que teníamos que tener al frente del fondo de cine alguien que no estuviera sujeto a los vaivenes políticos. De hecho, inicialmente esto no iba a ser un fondo gubernamental, esto iba a ser un fondo cuasi gubernamental, donde hubiera una junta de directores electa entre los cineastas de una forma democrática, y que ese fondo, pues, aún con todas las cosas terribles que iban a haber, porque fulano iba a decir, mi película es mejor y no me dieron chavo, cuando no tendría probablemente nada que ver, pero yo pienso que eso hubiera evitado que llegara, por ejemplo, ¿por qué por qué Pedro Muñiz no podía aspirar a ser director de la Corporación de Cine? Yo creo que tuviese, como tú eres y tus ideales y todo, obviamente la política lo hubieses destrozado para un lado, ni siquiera lo hubieses dejado entrar en el proceso. Ese es el problema, que yo no soy manejable. Ya. A mí nadie me puede manejar, y precisamente no podía ser el director de la Corporación de Cine, porque el director de la Corporación de Cine tiene que responder a los designios y a los vaivenes de un gobernador, de unos políticos, etcétera. Por lo tanto, Pedro Muñiz no era una opción. Así que digo esto no hablando sobre mí realmente, sí. Sino asimismo debe haber otras personas que podían haber sido directores de por lo menos como un mediador, no quiero usar la palabra supervisor, pero un mediador, un sobreseidor, que mirara las cosas y pudiera ofrecer, por ejemplo, Jacobo Morales. ¿Sabes? Jacobo Morales es incorruptible. Así que si Jacobo hubiera estado 10 o 15 años viendo las cosas que pasaban, etcétera, y cómo se manejaba ese fondo, el fondo existiría, yo no tengo duda. Aquí el problema es la politiquería y cómo los inconformes manejan a los políticos para manejar la politiquería. ¿Cómo ve Pedro Muñiz la ley que tenemos actual y ese manejo de la misma? O sea, ¿cómo tú ves ese uso y manejo de lo que está pasando ahora? Esto fue algo que yo escribí en 1986 con muy poco conocimiento de la industria, pero ya en 1986 tú ves que es algo que está bien preparado, bien hilvanado, tú sabes. Y yo tengo la propuesta de Cayo ahí. La propuesta de Cayo es así. ¿Por qué? Porque tiene que ser complicado, porque si no es complicado es que tú no eres diligente. Exacto. Tú tienes que ser diligente. Tú no puedes llegar allí con un papel y decir, yo voy a hacer una película, denme $1,000,000, denme $100,000. No, tú tienes que documentar que tú sabes lo que estás haciendo, que tú tienes un plan, que tú tienes un tratamiento, que tú tienes una sinopsis, que tú tienes un storyboard, que tú tienes un presupuesto inteligente, bien pensado. Así que tiene que ser complicado, Katy. Eso no se puede quitar. No. Inclusive debe ser así. Sí. Porque obviamente cuando tú estás claro de lo que tú quieres, cuando tú como creativo, como productor, tú estás claro de lo que tú quieres,
pues lógicamente tú vas a buscar las herramientas necesarias para obtener el capital y para poder pagarlo, punto. Para plasmarlo. Y exactamente, para que te tomen en consideración del proyecto. Ese uso y manejo de la ley, de lo que tenemos ahora, ¿cómo tú lo percibes? Como una cosa horrible. Una cosa horrible. Yo pienso que la ley de incentivos relacionados al cine y a la industria audiovisual hay que sacarla de raíz. Tiene que en este momento arrancarse y si tú me dejas a mí procesar a los que han utilizado esto negativamente. Yo sé que han salido personas de allí porque otros han puesto presión para que salgan, que han sido directores, etcétera. No voy a entrar en detalle, que si entro en detalle, alguien va a decir cualquier cosa. No. Así que para mí, lo verdaderamente importante es que se reestructure para que el dinero que se va a asignar en estos incentivos, que son muchos, que ahora quieren subirlo de 38 millones a 100 millones, ojalá que eso no ocurra. Yo no sé si la firmaron o no la han firmado. O sea, ojalá que no ocurra, porque esos 100 millones no van a ir a los bolsillos de los trabajadores, van a ir a los bolsillos de los productores. Y yo soy productor. Así que la gente dice, pero ese muchacho es bobo. No, yo soy honesto. Yo soy justo. Las relaciones tienen que ser justas. Que yo me voy a ganar más que los trabajadores. Es muy probable que me gane más que los trabajadores, pero no puede ser que los trabajadores todos juntos se ganen 10 y yo solito me gane 20. ¿Sabes? Eso no tiene sentido común. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Y yo pienso que ustedes, yo tengo 70 años ya, ustedes tienen que luchar eso, Katy. Ustedes tienen que ir a algún sitio y decir, queremos que se nos explique. Y no tengas miedo de que no te den. Sí, mira, muchas veces cuando uno va y protesta y se dan cuenta de que tú estás diciendo lo que es, lo que hacen es que te dan más. Eso es histórico. No pueden tener miedo. Puedo tener miedo de que no me van a dar dinero si yo protesto. Mira, entonces si yo estoy en la posición de aquel, no voy a poder coger los chavos, lo que sea. Depende de ti, cineasta. Depende que te unas y que exijas que se explique, que se erradique, que se investigue lo que ha pasado con la ley de incentivos industriales, conocida como créditos contributivos. Nada más.